El aguacero golpeaba sin piedad los ventanales del edificio municipal aquella tarde de octubre. Cada gota parecía burlarse de mí, de mi vestido color marfil empapado de ilusiones rotas, de las 3 horas que llevaba sentada en aquella incómoda silla de plástico verde, esperando a un hombre que jamás llegaría. Me llamo Carolina, tenía 29 años y acababa de ser abandonada por 3ª vez consecutiva en el registro civil. La primera vez, Marcos alegó una emergencia en el trabajo. La segunda, un supuesto accidente de tráfico que resultó ser una resaca monumental. Y ahora, mientras el reloj de pared marcaba las 6 de la tarde con su monótono tic-tac, mi teléfono vibró con un mensaje que me partió el alma en 1000 pedazos. Cariño, ha surgido una cena importante con los inversores. Ya sabes cómo son estas cosas. La semana que viene sin falta, te lo prometo. Eres la mejor por entenderme siempre. Solté una carcajada amarga que resonó en la sala vacía. La mejor por entenderme siempre. Esa frase, que alguna vez me pareció un halago, ahora se revelaba como lo que realmente era. La etiqueta que Marcos me había colgado para justificar cada plantón, cada promesa rota, cada vez que yo quedaba en último lugar de sus prioridades. Acaricié disimuladamente mi vientre bajo el chal de seda. 6 semanas. 6 semanas de un secreto que planeaba revelarle precisamente hoy, cuando por fin firmáramos nuestro compromiso oficial. Quería ver su cara de sorpresa, abrazarlo mientras le decía que íbamos a ser padres. ¡Qué ingenua fui! Doña Remedios, la funcionaria que había presenciado mis 3 fracasos consecutivos, cerró su carpeta con un suspiro cansado. Era una mujer entrada en los 60, con gafas de pasta y el cabello recogido en un moño severo, pero sus ojos delataban una compasión genuina. «Hija mía, ya hemos cerrado hace media hora. Tu novio no va a aparecer. Y francamente, después de lo que he visto estos meses, creo que debería reconsiderar si ese hombre merece que lo sigas esperando». Me levanté tambaleante, recogiendo mi bolso con dedos entumecidos. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero admitirlo significaba aceptar que había desperdiciado 3 años de mi vida con alguien que nunca me valoró. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del pasillo, separado por un panel de cristal translúcido, había un hombre de camisa oscura sentado en una postura que reflejaba mi mismo abatimiento. Tenía el teléfono apretado en la mano como si quisiera estrangularlo, y cuando levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron. Reconocí en sus ojos la misma desolación que me carcomía por dentro. 2 náufragos en el mismo océano de decepciones. Doña Remedios siguió mi mirada y soltó una risita irónica. Vaya coincidencia, el muchacho guapo de allí también lleva esperando desde mediodía. Por lo que he escuchado, su prometida le acaba de cancelar por 3ª vez también. Se ajustó las gafas con gesto pícaro. ¿Qué saben? Ustedes 2 harían mejor pareja. Al menos compartirían la puntualidad del abandono. Era una broma. Obviamente era una broma absurda, nacida del cansancio y la frustración de una funcionaria que había visto demasiados corazones rotos. Pero algo en mi interior se encendió. Una chispa de rebeldía, de rabia, de desesperación absoluta que ahogó cualquier rastro de sensatez. El desconocido se levantó. Caminó hacia mí con pasos decididos, trayendo consigo el aroma de la lluvia y un ligero toque de colonia amaderada. Era alto, de mandíbula firme y ojos color miel que parecían arder con la misma locura que comenzaba a apoderarse de mí. Se detuvo frente a mí y habló con voz grave y pausada. «Me llamo Sebastián, tengo 29 años, dirijo una pequeña empresa de software, no tengo vicios que confesar ni deudas que esconder. Mis padres viven, aunque mi madre está enferma, y tengo un hermano menor. Si usted también ha decidido que merece algo mejor que esperar eternamente a quien no la valora, casémonos ahora mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Todo mi ser gritaba que aquello era una locura, que no conocía a ese hombre, que tenía un bebé creciendo dentro de mí de otro hombre que me había traicionado, que esto era el acto más irracional que podría cometer en toda mi existencia. Pero también pensé en Marcos, probablemente brindando con champán mientras yo lloraba sola. Pensé en las miradas de lástima de mis amigas cada vez que él me cancelaba.
Pensé en mi dignidad, pisoteada tantas veces que ya había olvidado cómo se sentía caminar con la frente en alto. Miré a Sebastián directamente a los ojos y respondí: Carolina, también 29 años, diseñadora gráfica con trabajo estable. Tengo todos los documentos aquí. Acepto. Doña Remedios casi se atraganta con su propia saliva. Sus ojos, enormes detrás de los cristales, iban de uno a otro como si estuviera viendo un partido de tenis entre lunáticos. ¿Hablan en serio? Esto no es... Quiero decir, técnicamente es posible, porque ambos trajeron toda la documentación, pero... Completamente en serio, confirmó Sebastián, sin apartar la mirada de mí. Hagámoslo antes de que recuperemos la cordura, añadí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Lo que siguió fue un torbellino burocrático. Doña Remedios, quizás contagiada por nuestra demencia o simplemente demasiado atónita para resistirse, revisó nuestros expedientes, verificó los certificados de soltería y nos hizo firmar donde correspondía. 10 minutos después, el sello oficial se estampó sobre el papel con un sonido definitivo. Carolina de Vega acababa de convertirse en la esposa de Sebastián Reyes, un hombre cuyo apellido había aprendido exactamente 11 minutos. Cuando salimos del registro civil, la lluvia había amainado. Un débil rayo de sol atravesaba las nubes grises, como si el universo estuviera tan confundido como nosotros sobre lo que acababa de suceder. Sebastián me ofreció su chaqueta para cubrir mis hombros mojados. El gesto, tan simple y caballeroso, contrastaba brutalmente con los 3 años de indiferencia que había soportado con Marcos. Mi coche está en el estacionamiento subterráneo. Te llevo a casa, o supongo que ahora es nuestra casa. Hizo una pausa incómoda. Tenemos mucho que hablar. Asentí en silencio, sujetando mi bolso contra el pecho. Dentro de él, junto al informe de la ecografía, descansaba ahora un certificado de matrimonio con un nombre que todavía me resultaba extraño. ¿Qué acababa de hacer? ¿En qué me había metido? Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, una mezcla de terror y una extraña liberación batallaba en mi pecho. Había quemado todas las naves. No había vuelta atrás. Y lo más aterrador de todo era que por primera vez en mucho tiempo no sentía que estuviera esperando a que alguien me diera permiso para vivir mi propia vida. El apartamento de Sebastián ocupaba el piso 11 de un edificio moderno en una zona residencial tranquila. Cuando abrió la puerta, me encontré con un espacio amplio pero carente de alma, decorado en tonos grises y blancos con una precisión casi quirúrgica. No había fotografías familiares en las paredes, ni plantas, ni ninguno de esos pequeños objetos que delatan la personalidad de quien habita un lugar. Era como entrar en la suite de un hotel de negocios, funcional, limpia e impersonal. Sé que no es muy acogedor, comentó Sebastián, como si pudiera leer mis pensamientos. Paso poco tiempo aquí últimamente. Me dejé caer en el sofá gris perla, sintiendo cómo el agotamiento emocional del día comenzaba a pasarme factura. La adrenalina que me había impulsado a tomar aquella decisión descabellada estaba desapareciendo, dejando en su lugar una realidad incómoda. Estaba en casa de un extraño que ahora era legalmente mi marido. Sebastián desapareció en la cocina y regresó con 2 tazas humeantes. Me ofreció una con gesto cortés, pero distante. Manzanilla. Pensé que después de todo nos vendría bien algo caliente. Acepté la taza, rodeándola con ambas manos para absorber su calor. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todas las preguntas que ninguno se atrevía a formular. Finalmente, Sebastián se sentó en el sillón frente a mí, manteniendo una distancia respetuosa. «Creo que tenemos que establecer algunas reglas», comenzó, su tono profesional contrastando con lo absurdo de la situación. «La habitación principal tiene sábanas limpias. Puedes usarla. Yo dormiré aquí, en el sofá». «Gracias», murmuré, genuinamente aliviada. Otro silencio. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el distante rumor del tráfico nocturno. «Supongo que deberíamos explicarnos», dijo finalmente, dejando la taza sobre la mesa de centro. ¿Por qué estábamos allí? ¿Por qué aceptamos esta locura? Tomé aire profundamente. Si íbamos a compartir un techo, aunque fuera temporalmente, merecía conocer la verdad, y yo necesitaba quitarme el peso de mi secreto antes de que me aplastara. «Tú primero»,
pedí, necesitando un momento más para reunir valor. Sebastián asintió. Cuando habló, su voz había perdido toda formalidad, revelando una capa de dolor que evidentemente llevaba cargando mucho tiempo. Mi madre tiene cáncer de pulmón, fase terminal. Los médicos calculan que le quedan semanas, tal vez un par de meses si hay suerte. Se frotó los ojos con el dorso de la mano, un gesto que lo hizo parecer de repente vulnerable. Su único deseo antes de cerrar los ojos para siempre es verme casado, feliz, con alguien que cuide de mí cuando ella ya no esté. Soltó una risa amarga. Mi novia de 4 años, Valeria, me abandonó hace 2 meses, exactamente cuando se enteró del diagnóstico de mi madre. No quería atarse a una familia con problemas, según sus propias palabras. Sentí una punzada de indignación por él. ¿Qué clase de persona abandona a alguien en su momento más difícil? Todavía iba a casarme con ella de todos modos, continuó Sebastián. Había conseguido que reconsiderara, o eso creía. Le ofrecí mantener todo en secreto, no involucrarla en los cuidados de mi madre, básicamente suplicar por migajas. Negó la cabeza. Hace 1 hora me envió un mensaje diciendo que había conocido a alguien más importante, un socio de su bufete de abogados, alguien sin equipaje emocional. Su historia resonaba dolorosamente con la mía. Ambos habíamos sido desechados por personas que consideramos el amor de nuestras vidas, tratados como inconvenientes cuando dejamos de ser útiles. Lo siento mucho, dije, y lo decía sinceramente. Tu turno, respondió, mirándome con una mezcla de curiosidad y aprensión. Me llevé la mano instintivamente al vientre. ¿Era ahora o nunca? Estoy embarazada, solté, observando cómo sus ojos se abrían imperceptiblemente. 6 semanas. El padre es Marcos, mi ex prometido, el que me dejó plantada hoy por 3ª vez. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Esperé el estallido, los reproches, que me echara de su casa por haberlo engañado, pero Sebastián simplemente cerró los ojos un momento procesando la información. Cuando los abrió, había en ellos algo inesperado. Comprensión. ¿Él lo sabe?, preguntó. No, planeaba decírselo hoy, después de la ceremonia. Quería que fuera una sorpresa feliz. Qué estúpida fui. Para mi asombro, Sebastián no me juzgó. En lugar de eso, se reclinó en su asiento y soltó una exhalación profunda. Bueno, supongo que somos el par de tontos más grande de esta ciudad. 2 rechazados que se casaron por despecho y resulta que ambos cargamos con secretos que podrían hundir este barco antes de zarpar. A pesar de todo, una risa nerviosa escapó de mis labios. Tenía razón. Vistos desde afuera, éramos patéticos. Y sin embargo, había algo extrañamente confortante en compartir esa pateticidad con alguien que entendía exactamente cómo se sentía tocar fondo. «Tengo una propuesta», dijo Sebastián, inclinándose hacia adelante. «Tú necesitas estabilidad para ese bebé, un apellido, una estructura familiar, tiempo para decidir qué hacer con tu vida lejos de ese imbécil que te abandonó. Yo necesito una esposa que pueda presentar a mi madre, alguien que le dé paz en sus últimos días». «¿Estás proponiéndome un acuerdo?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Un acuerdo temporal. Tú interpretas el papel de mi esposa enamorada cuando visitemos a mi madre. A cambio, yo seré tu escudo contra el mundo exterior. Nadie te molestará, nadie te juzgará. Cuando mi madre fallezca, podremos divorciarnos sin escándalos y seguir cada uno con su vida». Era una locura sobre otra locura, una mentira construida sobre los cimientos de un matrimonio impulsivo, y sin embargo, mientras miraba a aquel extraño que acababa de ofrecerme un salvavidas, me di cuenta de que era lo más honesto que nadie me había propuesto en años. Al menos con él, las cartas estaban sobre la mesa. No había falsas promesas de amor eterno, no había expectativas imposibles, solo 2 personas rotas intentando sobrevivir juntas. «¿Y qué pasa con el bebé?», pregunté en voz baja. «Cuando tu madre pregunte, le diremos que estás embarazada de mí», respondió sin dudar. «Será su último regalo antes de irse, creer que tendrá un nieto. Y para tu hijo, bueno, tendría un nombre y un padre legal, aunque sea temporal. Es más de lo que ese cobarde de Marcos le está ofreciendo». Las lágrimas que había contenido toda la tarde finalmente se desbordaron.
No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de alivio, de sentirme vista por primera vez en mucho tiempo. «¿Por qué harías esto por mí?», pregunté entre sollozos. «No me conoces. Podría ser una estafadora, una loca, cualquier cosa». Sebastián se levantó, se acercó y con una delicadeza que no esperaba, me ofreció un pañuelo de tela. «Porque cuando te vi en ese registro civil, reconocí a alguien que había sido tratado exactamente igual que yo, y porque mi madre me enseñó que las personas decentes no abandonan a otras personas decentes cuando más lo necesitan. No sé si esto funcionará. Probablemente sea un desastre esperando a suceder, pero al menos seremos un desastre juntos». Aquella noche, acurrucada en la cama de un extraño que ahora era mi marido, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por el bebé que crecía sin que su padre biológico lo supiera. Lloré por la madre que agonizaba en un hospital. Lloré por la vida que imaginé y que se había desmoronado como un castillo de arena. Pero por primera vez en meses, no lloré sola. Desde el salón podía escuchar los pasos inquietos de Sebastián, también incapaz de dormir, también luchando con sus propios demonios. Éramos dos extraños unidos por el dolor y la desesperación. No teníamos amor, ni historia compartida, ni promesas románticas, pero teníamos algo que descubriría con el tiempo era mucho más valioso. Teníamos un pacto de honestidad brutal en un mundo lleno de mentiras bonitas. Los primeros rayos del amanecer se colaron por las cortinas, arrancándome de un sueño inquieto. Por un instante desorientador, no reconocí dónde estaba. Las sábanas olían diferente. Las paredes eran del color equivocado. Entonces recordé todo. El aroma a café recién hecho flotaba desde algún lugar del apartamento, mezclándose con algo que olía sospechosamente a pan tostado. Me arreglé el cabello lo mejor que pude y salí de la habitación con cautela. Sebastián ya estaba vestido con unos vaqueros oscuros y una camisa azul marino, moviéndose por la cocina con la eficiencia de alguien acostumbrado a valerse por sí mismo. Al verme, asintió con un gesto cortés. «Buenos días. He preparado algo ligero. Deberías comer antes de que vayamos al hospital». Sobre la mesa había dispuestas 2 tazas de café con leche, tostadas con tomate natural y aceite de oliva, y un pequeño bol de fruta cortada. Simple, pero reconfortante. «Gracias», murmuré, sorprendida por el detalle. «No tenías que molestarte». «Vas a conocer a mi madre», respondió, mientras se sentaba frente a mí. «Necesitamos repasar nuestra historia para que no haya inconsistencias». Así, entre bocados de tostada, construimos la narrativa de nuestro falso romance. Nos habíamos conocido hacía 6 meses en una conferencia de tecnología donde yo presentaba el rediseño de una marca. Él quedó cautivado por mi creatividad, yo por su inteligencia y gentileza. El noviazgo fue discreto pero intenso, y cuando descubrimos que íbamos a ser padres, decidimos formalizar nuestra unión sin grandes ceremonias. Era una historia lo suficientemente creíble para alguien que quería creer. El trayecto al hospital oncológico transcurría en un silencio tenso. Sebastián conducía con la mandíbula apretada, su nerviosismo evidente en la forma en que sus nudillos blanqueaban sobre el volante. El edificio del hospital era uno de esos lugares que desprendían esa atmósfera particular de los sitios donde la vida y la muerte negocian constantemente. El olor a desinfectante se mezclaba con algo más profundo, más triste. Cuando entramos en la habitación 412, mi corazón se encogió. Doña Carmen yacía en la cama, diminuta bajo las sábanas blancas del hospital. La quimioterapia había dejado su huella cruel. El cabello casi inexistente estaba cubierto por un pañuelo de seda color lavanda, y su rostro, aunque demacrado, conservaba una nobleza serena. Pero cuando nos vio entrar, sus ojos se iluminaron con una alegría que me atravesó el pecho. «¡Mi niño!», exclamó con voz débil pero llena de emoción, extendiendo los brazos temblorosos hacia Sebastián. Él se inclinó para abrazarla con una ternura que contrastaba con su habitual compostura. Vi cómo luchaba por contener las lágrimas mientras susurraba: «Mamá, te he traído a alguien especial». Doña Carmen levantó la vista hacia mí, escudriñándome con esos ojos que, a pesar de la enfermedad, conservaban una agudeza impresionante. Sentí que podía ver a través de todas mis capas, de todas mis mentiras. «Así que tú eras la mujer que por fin ha domesticado a este cabezota», dijo con una sonrisa débil. «Acércate, hija, que te vea bien». Me aproximé con pasos titubeantes. Ella tomó mi mano entre sus manos, sorprendentemente cálidas a pesar de su fragilidad. «Me llamo Carolina, señora. Es un honor conocerla». «Nada de señora», me corrigió suavemente.
Soy Carmen y espero que pronto me llames mamá. Mi hijo es un despistado para las cosas del corazón, así que si lo has elegido, debes ser alguien muy especial. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no llorar. Aquella mujer, al borde de la muerte, irradiaba un amor tan genuino hacia su hijo que me sentí como la peor impostora del mundo. Con dedos temblorosos, doña Carmen se quitó una fina pulsera de plata con incrustaciones de turquesa que llevaba en la muñeca. Esta pulsera perteneció a mi madre, y a la madre de mi madre antes de ella. Siempre soñé con dársela a la mujer que conquistara el corazón de mi Sebastián. Me la colocó en la muñeca antes de que pudiera protestar. Cuídalo por mí, Carolina. Cuando yo me vaya, él te necesitará más de lo que jamás admitirá. Las lágrimas que había luchado por contener finalmente rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de actuación, sino de vergüenza genuina ante la bondad de aquella mujer que no merecía ser engañada. Se lo prometo. Y aunque todo en aquella situación era una farsa, esa promesa la hice con el corazón. La visita se prolongó 1 hora. Doña Carmen nos contó historias de Sebastián de niño, de cómo su difunto padre había sido el amor de su vida, de sus sueños de tener nietos que corretearan por su jardín. Cada palabra era un recordatorio doloroso de lo que estábamos robándole, la verdad de sus últimos días. Cuando salimos del hospital, el cielo se había cubierto de nubes amenazantes. «Gracias», dijo Sebastián mientras caminábamos hacia el coche. Antes de que pudiera responder, mi teléfono comenzó a sonar con insistencia. El nombre en la pantalla hizo que mi estómago se revolviera. Marcos. Sebastián vio mi expresión y asintió levemente, indicándome que contestara. Deslicé el dedo para aceptar la llamada. «Cariño», dijo Marcos con voz despreocupada, casi burlona. «¿Dónde te has metido? Paso a recogerte para almorzar y compensarte por lo de ayer. Ya sabes cómo son estos eventos de trabajo, imposibles de cancelar». La rabia que había acumulado durante meses finalmente encontró su salida. «No va a ser posible, Marcos. Estoy bastante ocupada disfrutando de mi luna de miel». «¿De luna de qué? ¿Estás borracha?». Sin decir nada más, saqué una fotografía del certificado de matrimonio y se la envié por mensaje. Luego colgué. Mi teléfono explotó en segundos. Llamadas, mensajes, notas de voz cada vez más histéricas. Los ignoré todos, excepto uno que me heló la sangre. «¿Te has vuelto loca? Estás embarazada de mí. ¿Crees que puedes huir así? Te veo en 1 hora en la cafetería de siempre. O juro que apareceré en tu oficina y le cuento a todo el mundo la clase de zorra que eres». Sebastián, que había leído el mensaje por encima de mi hombro, me quitó el teléfono con calma. «Vamos a esa cafetería», dijo con un tono que no admitía discusión. «Pero no irás sola. Soy tu marido ahora, legalmente, y no voy a permitir que nadie te amenace». La cafetería estaba semivacía cuando llegamos. Marcos ya esperaba en una mesa del fondo con el aspecto de quien ha pasado una mala noche. Camisa arrugada, barba de 2 días, ojos enrojecidos. Al vernos entrar juntos, su expresión pasó de la sorpresa al desprecio en cuestión de segundos. «Vaya, vaya», dijo arrastrando las palabras mientras nos sentábamos. «Así que este es el payaso con el que has decidido humillarme». Sebastián no se inmutó. Con movimientos deliberados apartó una silla para mí, pidió 2 vasos de agua al camarero y se sentó a mi lado como si aquella fuera una reunión de negocios cualquiera. «¿Para qué me has citado, Marcos?», pregunté, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Marcos se inclinó hacia adelante, su sonrisa convirtiéndose en una mueca cruel. «Te voy a explicar cómo van a ser las cosas, cariño. Ese matrimonio de circo se va a anular mañana mismo, tú te vas a desaparecer una temporada mientras pierdes ese embarazo accidentalmente y cuando las aguas se calven volverás a ser mi novia discreta de siempre». «¿Novia discreta?», repetí, atónita. «Me van a nombrar director de la división internacional», continuó, como si explicara algo a una niña tonta. «Pero el puesto viene con condiciones. Tengo que casarme con Esmeralda, la hija del presidente del consejo. Es solo una formalidad, ya sabes, estrategia corporativa. Pero tú siempre fuiste mi favorita. Te montaré un apartamento, te pasaré una mensualidad generosa». «Estás pidiéndole que sea tu amante», interrumpió, su voz cortante como acero, «y que aborte a su hijo para que no interfiera con tu carrera». Marcos le dirigió una mirada de desprecio absoluto. «¿Y tú quién eres para meterte? El don nadie que se aprovechó de una mujer vulnerable. Apuesto a que ni siquiera tienes dónde caerte muerto». Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que apenas lo procesé. Cogí el vaso de agua que tenía delante y se lo arrojé directamente a la cara. 3 años, sisbé, mientras él se limpiaba, boquiabierto. 3 años de mi vida desperdiciados esperándote. Y ahora te atreves a proponerme que sea tu prostituta particular. ¿Sabes qué, Marcos? Vete al infierno». Marcos se levantó de un salto, el agua chorreando por su rostro congestionado de furia.
Levantó la mano para bofetearme, pero antes de que su palma descendiera, Sebastián había interceptado su muñeca con una precisión quirúrgica. Su voz, cuando habló, era baja pero cargada de una amenaza implícita que erizó los brazos de mi alma. Escucha con atención, porque solo lo diré una vez. Carolina es mi marida, legalmente, oficialmente, ante la ley y ante Dios si quieres ponerte espiritual. Si vuelves a amenazarla, si vuelves a acercarte a ella, si siquiera mencionas su nombre en una conversación, me aseguraré personalmente de que tu ascenso y tu boda de conveniencia se conviertan en ceniza. Ah, sí, bufó Marcos, aunque noté que su bravuconería flaqueada. ¿Y cómo piensas hacer eso, genio? Sebastián sonrió por primera vez, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Verás, mientras tú despotricabas sobre tus planes de hacer desaparecer embarazos y montar amantes, mi teléfono ha estado grabando cada palabra. Tengo un archivo muy interesante que estoy seguro encantará al señor Gutiérrez, el padre de tu futura esposa. También tengo contactos en Hacienda que estarían fascinados con algunas irregularidades que he notado en tu historial público. ¿Quieres seguir jugando o prefieres retirarte mientras aún puedes? El rostro de Marcos pasó del rojo al blanco ceniza. Su mandíbula se tensaba y destensaba mientras calculaba sus opciones. Esto no se queda así, masculló finalmente, poniéndose de pie con brusquedad. Volverás arrastrándote, Carolina, cuando descubras que ese perdedor no puede darte la vida que mereces. Volverás y entonces veremos quién tiene la última palabra. Se marchó dando un portazo que hizo que varios clientes se volvieran a mirarnos. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que todo mi cuerpo temblaba. La adrenalina de la confrontación se desvanecía, dejando en su lugar un agotamiento profundo. Sebastián me cogió la mano. Era la primera vez que me tocaba voluntariamente desde nuestra boda. ¿Estás bien?, dijo. Asentí, incapaz de articular palabra. Vámonos a casa, dijo imponiendo énfasis en esa última palabra. Casa. Por fin, el apartamento impersonal de Sebastián sonaba como algo que podía llegar a significar algo más que un refugio temporal. Mientras caminábamos hacia el coche bajo las primeras gotas de una lluvia que amenazaba convertirse en tormenta, me permití por primera vez en días un pensamiento peligroso. Quizás, solo quizás, aquella locura que habíamos cometido podía convertirse en algo bueno. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña rutina. Sebastián y yo habíamos encontrado un ritmo de convivencia respetuosa. Él trabajaba hasta tarde en su empresa mientras yo diseñaba desde casa para clientes freelance. Visitábamos a doña Carmen 2 veces por semana interpretando el papel de pareja enamorada y por las noches compartíamos cenas silenciosas pero curiosamente reconfortantes. Fue durante una de esas visitas hospitalarias cuando doña Carmen me susurró algo que me perseguiría. Carolina, hija, sé que no todo es lo que parece entre ustedes. Al ver mi expresión de pánico, sonrió débilmente. No pongas esa cara. Una madre siempre sabe, pero también veo cómo se miran cuando creen que nadie observa. Hay semillas de algo real ahí, si les dan tiempo de crecer. Sus palabras revoloteaban en mi mente cuando, 3 semanas después de mi matrimonio, volví a la oficina. Había postergado el regreso usando mis vacaciones acumuladas, pero los proyectos no esperaban eternamente. La agencia de diseño creativo donde trabajaba ocupaba 2 plantas de un edificio céntrico. Conocía cada rincón, cada planta en las macetas del recibidor, el sonido particular que hacía la cafetera del 2º piso. Pero aquella mañana, al cruzar las puertas de cristal, el ambiente se sentía diferente. Los murmullos cesaron a mi paso. Las miradas de mis compañeros, que antes eran de cordialidad profesional, ahora contenían algo indefinible, curiosidad morbosa quizás, o el regocijo apenas disimulado de quienes presencian la caída de otro. Beatriz Molina, mi competidora más directa por el puesto de directora creativa que ambas codiciábamos, se materializó a mi lado como si la hubieran invocado. «Carolina, querida, qué alegría verte de vuelta», ronroneó con esa voz empalagosa que siempre me ponía en guardia. «Nos han llegado rumores de que te casaste de forma muy repentina. Espero que no estés demasiado distraída para la presentación de esta tarde. Es importante, ¿sabes?». Le dediqué mi sonrisa más profesional y me dirigí a mi escritorio. La presentación. Claro, llevaba 3 meses preparando la propuesta creativa para la cuenta de Corporación Brillante, el cliente más grande que nuestra agencia había atraído en años. Ganar esa cuenta significaría mi ascenso garantizado. Abrí mi portátil y repasé las diapositivas por enésima vez.
Todo estaba perfecto. Cada gráfico, cada eslogan, cada proyección de mercado. A las 2 en punto, la sala de juntas se llenó. El director general, los representantes de Brillante, el equipo creativo al completo. Me coloqué frente a la pantalla de proyección con confianza renovada. Buenos días a todos. Les presento nuestra visión para la campaña de renovación de imagen de Corporación Brillante. La primera diapositiva apareció en pantalla, y entonces el murmullo comenzó. El director general, don Ricardo, frunció el ceño tan profundamente que sus cejas casi se unieron. Tomó un documento de la mesa y lo arrojó hacia mí. Señorita Vega, ¿puede explicarnos esto? Era una propuesta de Nexus Creativo, nuestra agencia rival. Había llegado a manos de Brillante esa misma mañana, y era idéntica a la mía. Cada concepto, cada eslogan, cada gráfico, hasta los colores de la paleta cromática que yo había seleccionado después de semanas de investigación. Esto no es posible, balbuceé mientras el sudor frío corría por mi espalda. Yo desarrollé esta propuesta desde cero. Cada elemento es original. Nexus publicó este concepto en sus redes profesionales hace exactamente 1 hora. Intervino uno de los representantes de Brillante. Están acusando a su agencia de robo de propiedad intelectual. Esto es un escándalo que ninguno de nosotros necesita. Busqué apoyo entre mis compañeros, pero solo encontré rostros pétreos. Fue entonces cuando Beatriz habló, su voz goteando una falsa preocupación. Señor director, no quiero especular, pero Carolina ha estado pasando por momentos difíciles personalmente. Se casó de forma precipitada, dicen que hay problemas económicos, quizás la tentación fue demasiado grande. Eso es mentira, grité, perdiendo la compostura. Yo nunca vendería mi trabajo, alguien me ha robado. Don Ricardo levantó una mano para silenciar el creciente murmullo. El departamento de informática está revisando los servidores ahora mismo. Hasta que se aclare este asunto, queda suspendida de empleo, señorita Vega. Entrega tus credenciales y abandona el edificio. La señorita Molina se hará cargo de tus proyectos. Recogí mis pertenencias en una caja de cartón, igual que miles de personas humilladas antes que yo. Beatriz pasó a mi lado cuando me dirigía al ascensor. La próxima vez, me susurró al oído, tan bajo que nadie más pudo escuchar, piénsalo 2 veces antes de competir con alguien que juega para ganar. El ascensor se cerró sobre mi cara de estupefacción. Llegué a casa temblando. El apartamento estaba vacío. Sebastián tenía reuniones hasta tarde. Me dejé caer en el sofá, incapaz de llorar, demasiado aturdida para procesar lo que acababa de suceder. Cuando Sebastián llegó a las 9 de la noche y me encontró acurrucada en la oscuridad, no preguntó. Se sentó a mi lado, encendió una pequeña lámpara y esperó hasta que fui capaz de articular palabra. Le conté todo, la acusación, las pruebas, Beatriz, mi carrera destruida. Cuando terminé, su primera pregunta me sorprendió por su simpleza. ¿Lo hiciste tú? Lo miré fijamente. No, jamás. Puedo ser muchas cosas, pero no soy una traidora ni una ladrona. Sebastián asintió como si hubiera pasado una prueba que yo no sabía que estaba rindiendo. Entonces alguien te tendió una trampa, y vamos a descubrir quién fue. Se levantó, desapareció en su despacho y regresó con su portátil personal y varios cables que no reconocía. Dame tu ordenador del trabajo, el que usabas para los proyectos. Me quitaron las credenciales de acceso al servidor de la empresa, respondí. No necesito el servidor. Necesito tu máquina física. Si alguien filtró tu trabajo, tuvo que acceder a tus archivos de alguna manera. Durante las siguientes horas, observé fascinada cómo Sebastián desmenuzaba mi portátil pieza por pieza, no físicamente, sino digitalmente. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras líneas de código incomprensibles corrían por la pantalla. Aquí está, murmuró finalmente, un keylogger. Software espía que registra cada tecla que pulsas, cada archivo que abres, cada contraseña que introduces. Alguien lo instaló en tu máquina hace aproximadamente 1 mes, probablemente a través de un email de phishing o un USB infectado. Pero eso significa que quien te robó no fue Nexus, fue alguien con acceso físico a tu máquina,
alguien de dentro. Sebastián siguió rastreando. A las 2 de la madrugada, con los ojos rojizos pero brillantes de satisfacción, giró la pantalla hacia mí. Y mira esto. En la pantalla había una captura de conversación de mensajería parcialmente corrompida pero legible. El material ya está en manos de Nexus. El pago restante cuando confirmen que la zorra está fuera de juego. El remitente, B. Molina. El destinatario, un número que Sebastián identificó rápidamente como perteneciente a Marcos García, tu ex y tu rival, trabajando juntos para destruirte. Él consiguió el contacto en Nexus a través de sus conexiones empresariales. Ella proporcionó el acceso interno, una alianza perfecta de víboras. La confirmación de la traición debería haberme devastado, pero extrañamente lo que sentí fue un frío alivio. No estaba loca, no había imaginado la conspiración, y ahora tenía pruebas. ¿Y qué hacemos con esto?, pregunté. Sebastián se reclinó, masajeándose los ojos cansados. Tienes opciones. Puedes ir directamente a la policía con esto, pero será un proceso largo y no garantiza recuperar tu puesto. O puedes usar esta información de forma más estratégica. ¿Qué sugieres? Que hables primero con Beatriz. Dale la oportunidad de confesar ante la dirección y limpiar tu nombre voluntariamente. Si acepta, evita la cárcel y tú recuperas tu reputación sin un juicio mediático. Si rechaza, entonces usamos las armas pesadas. Fue un consejo más misericordioso del que Beatriz merecía, pero entendí su lógica. Y además había algo que él no sabía. Beatriz es madre soltera, dije, en voz baja. Su hija tiene una enfermedad cardíaca congénita que necesita una operación carísima, que el seguro no cubre completamente. Sebastián me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Sigues queriendo mostrar compasión hacia alguien que intentó destruirte? No es compasión hacia ella, es no convertirme en alguien que destruye familias por venganza. Ya hay bastante de eso en el mundo. Al día siguiente quedé con Beatriz en una tetería discreta lejos de la oficina. Cuando llegó, su expresión era una mezcla de nerviosismo y falsa confianza. Puse los documentos sobre la mesa sin decir palabra. Vi cómo su rostro se descomponía mientras procesaba lo que estaba viendo, las pruebas del keylogger, los mensajes con Marcos, el rastro digital que la vinculaba irrefutablemente al sabotaje. ¿Cómo?, balbuceó. Mi marido trabaja en ciberseguridad, respondí. Tienes una opción. Confiesas todo ante don Ricardo, limpias mi nombre y testificas contra Marcos si hace falta. A cambio, no presento cargos y pido que consideren atenuantes para que no pierdas todo. Beatriz me miró con los ojos llenos de lágrimas. Marcos me prometió 100.000 euros. ¡100.000! ¿Sabes lo que eso significa para la operación de Sofía? Yo solo sé exactamente lo que significa desesperarse por un hijo. Las semanas siguientes a mi restitución laboral trajeron una paz frágil pero bienvenida. Mi embarazo avanzaba sin complicaciones y la relación con Sebastián había evolucionado hacia una camaradería cada vez más cálida. Pero la vida, descubriría pronto, tiene formas crueles de recordarte que la felicidad nunca está garantizada. Una tarde lluviosa de noviembre, el teléfono de Sebastián sonó mientras cenábamos. Vi cómo su rostro perdía todo color al escuchar las palabras del otro lado. Cuando colgó, su voz era apenas un susurro. Mi madre. El cáncer ha hecho metástasis en el cerebro. El hospital dice que le quedan días, quizás horas. Corrimos al hospital bajo un aguacero que parecía querer ahogarnos. Encontramos a doña Carmen más frágil que nunca, pero con una lucidez sorprendente en sus ojos cansados. Cuando me vio entrar junto a su hijo, extendió una mano temblorosa hacia mí. Carolina, acércate, hija. Me arrodillé junto a su cama, sintiendo cómo las lágrimas empapaban mis mejillas. Sé la verdad, susurró, su voz apenas audible. Siempre la supe. Reconozco la desesperación cuando la veo. Y reconozco también algo más. Mamá, empezó Sebastián, pero ella lo silenció con una mirada. Déjame terminar, hijo. Se me acaba el tiempo. Volvió a mirarme. Aquella primera vez que vinieron, vi en sus ojos que no se conocían realmente. Vi la formalidad, los nervios, pero también vi algo que ustedes todavía no habían descubierto. 2 almas rotas que encajan perfectamente. Tomó mi mano y la de Sebastián,
uniéndolas sobre su regazo. No me importa cómo empezó esto, me importa en qué se puede convertir. Promete que cuidarás de él cuando yo me vaya. Y tú, hijo mío, promete que la protegerás como tu padre me protegió a mí. Las palabras apenas salían de mi garganta. Lo prometemos, dijimos los dos al unísono. Doña Carmen sonrió, una sonrisa que iluminó brevemente su rostro agotado. Ahora puedo descansar tranquila. Cerró los ojos. El monitor cardíaco emitió un pitido largo y continuo, que resonaría en mis pesadillas durante meses. El funeral fue una ceremonia íntima bajo un cielo que no dejó de llorar. Los vecinos del antiguo barrio de la familia acudieron a presentar sus respetos. Descubrí aspectos de Sebastián que desconocía, que de niño ayudaba en el pequeño negocio de verduras de su madre, que había trabajado desde los 14 años para pagarse los estudios, que había sacrificado oportunidades en el extranjero para quedarse cerca de ella cuando enfermó. Aquel hombre que parecía tan controlado y distante había cargado con el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse jamás. Apenas 3 días después del entierro, cuando el dolor era aún una herida abierta, la siguiente tormenta nos golpeó sin piedad. Eran las 6 de la mañana cuando los golpes en la puerta nos despertaron. Sebastián abrió para encontrarse con 2 policías uniformados y un inspector de paisano. Don Sebastián Reyes queda detenido por presunta estafa empresarial y malversación de fondos. Tiene derecho a permanecer en silencio. El resto de las palabras se perdieron en mi aturdimiento. Vi cómo esposaban a mi marido, cómo se lo llevaban sin resistencia, cómo él se volvía para mirarme con una mezcla de culpa y preocupación. Lucía, mantén la calma. Puedo explicarlo todo. No hagas nada hasta que contacte con un abogado. La puerta se cerró. Me quedé sola, embarazada de casi 7 meses, con el eco de aquella escena grabándose en mi memoria. Las siguientes horas fueron un descenso al infierno burocrático. Descubrí que la empresa de Sebastián había sido embargada, que había órdenes de bloqueo sobre todas sus cuentas, que se le acusaba de haber desviado fondos de inversores para uso personal. Pero cuando finalmente pude hablar con el abogado de oficio, las piezas empezaron a encajar de una forma que me rompió el corazón. Su esposo solicitó múltiples préstamos durante el último año, préstamos comerciales que utilizó para pagar tratamientos oncológicos experimentales y medicamentos importados que el sistema de salud no cubría. Los acreedores alegan que fue un fraude premeditado, que nunca tuvo intención de devolver el dinero. ¿Usó el dinero para salvar a su madre? Eso parece, pero uno de los prestamistas, Fernando Mendoza, tiene conexiones con el crimen organizado y, casualmente, es familiar de un tal Marcos García. La trampa se reveló en toda su magnitud. Marcos y su tío, el mismo tío que había ofrecido esos préstamos a Sebastián cuando nadie más lo hacía, estaban esperando el momento perfecto para cobrar. No solo el dinero, sino la venganza. Sebastián no era un estafador. Era un hijo desesperado que había hecho un trato con el diablo para darle unos meses más de vida a su madre. No tenía dinero para un buen abogado. Mis ahorros se habían evaporado en los meses de suspensión laboral, pero tenía algo más valioso: determinación. Vendí todas las joyas que mi madre me había regalado para mi boda con Marcos. Pedí un adelanto de sueldo en la agencia. Patricia, mi mejor amiga, organizó una colecta entre nuestros conocidos. Con lo reunido, contratamos a un abogado especializado en delitos económicos, un hombre mayor, con fama de honesto y tenaz. Paralelamente, contacté a Daniel, sí, a mi ex, pero no como amante despejada, sino como periodista freelance buscando información sobre Fernando Mendoza. Porque además de ser mi exnovio, Daniel era mi hermano, el único familiar que me quedaba, el que me había traicionado al principio, pero que ahora, consumido por el cáncer en la cárcel, quería redimirse. Mendoza está en múltiples listas de vigilancia: blanqueo de capitales, usura, extorsión. Si consigues pruebas de que coaccionó a Sebastián para firmar esos contratos, podrías darle la vuelta al caso. Con ayuda de Sebastián desde la cárcel, que me guió para acceder a archivos ocultos en su oficina embargada, encontramos las pruebas: contratos con cláusulas abusivas ocultas en letra pequeña, mensajes donde Mendoza amenazaba con consecuencias si Sebastián no firmaba, y recibos que demostraban que cada céntimo de los préstamos había ido directamente al hospital oncológico. El día del juicio la sala estaba llena, los acusadores de Mendoza convencidos de tener el caso ganado, el juez, una mujer de mediana edad con fama de implacable, y yo en primera fila, con mi vientre de 8 meses rogando que la justicia existiera.
El abogado presentó las pruebas metódicamente, los contratos fraudulentos, los mensajes amenazantes, el rastro del dinero que demostraba que Sebastián no se había enriquecido ni un euro. Cuando llegó el turno de los testimonios, el golpe de la gracia vino de donde menos lo esperaba. Varios inversores de la empresa de Sebastián testificaron a su favor, explicando que él siempre había sido transparente sobre la situación de su madre y que ellos habían accedido voluntariamente a los riesgos. El juez deliberó durante lo que parecieron horas. El acusado Sebastián Reyes es culpable de administración negligente. Sin embargo, considerando las circunstancias atenuantes excepcionales, el hecho de que fue víctima de prácticas usureras y la ausencia total de ánimo de lucro personal, este tribunal dicta una sentencia de 2 años de prisión con suspensión durante un periodo de prueba de 4 años. El acusado queda en libertad inmediata. El martillo golpeó la madera. Me derrumbé sollozando de alivio. Sebastián, pálido y ojeroso tras semanas en prisión preventiva, se volvió a mirarme con lágrimas en los ojos. Cuando finalmente lo abracé fuera del juzgado, bajo un tímido sol de invierno, supe que habíamos superado algo que debería habernos destruido. «¿Por qué no me abandonaste?», preguntó, su voz quebrándose. «Tenías todas las razones para huir». Lo miré a los ojos, a ese hombre que había empezado siendo un extraño y ahora era todo mi mundo. «Porque tu madre me hizo prometerme que cuidaría de ti, y porque ya no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Fue la declaración más honesta que jamás había hecho, no de amor romántico, todavía no, sino de algo más profundo, lealtad incondicional forjada en el fuego de la adversidad. Sebastián me abrazó como si fuera lo único real en un mundo de pesadillas. «Gracias», susurró, «gracias por creer en mí». Caminamos hacia el coche tomados de la mano. El futuro seguía siendo incierto, las deudas no habían desaparecido, la reputación de Sebastián estaba manchada, pero estábamos juntos, y por primera vez eso parecía suficiente. Los meses siguientes fueron una lección de humildad que ninguno de los dos olvidaría. La empresa de Sebastián había quebrado irremediablemente. Sus bienes personales fueron embargados para pagar parte de las deudas. Nos mudamos a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, con apenas espacio para los dos y el bebé que estaba a punto de llegar. Sebastián buscó empleo por todas partes, pero su expediente, aunque no incluía pena de cárcel efectiva, lo marcaba como un riesgo que ninguna empresa estaba dispuesta a asumir. Después de semanas de rechazos, hizo algo que me partió el corazón. Guardó sus trajes en una caja y se puso el uniforme naranja de una empresa de mensajería. El director de tecnología que una vez lideró equipos brillantes, ahora repartía paquetes bajo el sol abrasador del verano español, y lo hacía sin quejarse, sin lamentarse, dedicando cada euro que ganaba a pagar las deudas y a preparar la llegada de nuestro hijo. Yo seguía trabajando en la agencia, pero desde casa para no arriesgar el embarazo. Mis ingresos, aunque modestos, eran nuestro sustento principal. Fue durante esas semanas de ajustada supervivencia cuando finalmente sucedió. Una tarde de julio, mientras trabajaba en mi portátil con el ventilador a máxima potencia, un dolor agudo me atravesó el vientre. Miré hacia abajo y vi la mancha roja extendiéndose por mi vestido. Llamé a Sebastián con dedos temblorosos. Él estaba al otro lado de la ciudad, en medio de una ruta de entregas. «No te muevas», gritó por el teléfono, con el terror filtrándose en cada palabra. «Voy para allá. Llama a emergencias». La ambulancia llegó antes que él. Los paramédicos hablaban de desprendimiento de placenta, hemorragia severa, sufrimiento fetal. En algún momento del trayecto al hospital perdí la conciencia. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. La luz fluorescente me hería los ojos. Sentí una mano apretando la mía con desesperación. Sebastián estaba allí, todavía con su uniforme de repartidor manchado de sudor, con los ojos enrojecidos de quien había llorado durante horas. Me toqué el vientre. Estaba vacío. «No», susurré. «No, no, no». «Lucía», empezó él, pero su voz se quebró. «¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está?» Sebastián se derrumbó. El hombre fuerte que había soportado la cárcel, la ruina financiera, la muerte de su madre, se quebró como un cristal. «Era demasiado pronto», sollozó.
Sus pulmones no estaban desarrollados. Los médicos hicieron todo lo posible, pero se fue. A las 3 de la madrugada. Ni siquiera pudimos ponerle nombre. El grito que salió de mi garganta no sonaba humano. Era el aullido de una madre perdiendo a su hijo, el sonido del universo derrumbándose sobre mis hombros. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas y oscuridad. Caí en una depresión tan profunda que dejé de comer, de hablar, de querer existir. Rechazaba a Sebastián, rechazaba la luz del día, rechazaba todo lo que me recordara que seguía viva cuando mi hijo no lo estaba. Pero Sebastián no me abandonó. Se tomó una excedencia sin sueldo para cuidarme. Me alimentaba con paciencia cuando yo me negaba. Me aseaba cuando olvidaba que mi cuerpo existía. Se quedaba despierto por las noches cuando las pesadillas me despertaban gritando. Una noche lo escuché llorar en el baño, creyendo que yo dormía. Sollozaba con la misma devastación que yo sentía, pero que reprimía durante el día para poder ser fuerte por mí. En ese momento entendí algo fundamental. No era la única que había perdido un hijo. Sebastián había amado a ese bebé como si fuera suyo. Había trabajado hasta la extenuación para darle un futuro, y ahora también él estaba roto. Fue esa comprensión la que me dio fuerzas para empezar a sanar. Semanas después, a sugerencia del psicólogo, Sebastián me llevó a las afueras de la ciudad, un lugar que había encontrado durante sus rutas de mensajería. Era un antiguo convento reconvertido en hogar para niños sin familia. Lo llamaban Casa Esperanza. «No tienes que hacer nada», me dijo mientras aparcábamos. «Solo mira. A veces ayuda a recordar que la vida sigue adelante, aunque duela». Entramos en un patio soleado lleno de niños jugando. Sus risas me encogieron el corazón, pero también despertaron algo que creía muerto, la capacidad de sentir algo que no fuera dolor. Fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña, de unos 3 años, sentada sola en un rincón del patio. No jugaba con los demás. Tenía los ojos grandes y oscuros, con una tristeza impropia de su edad. Sostenía un peluche raído contra su pecho como si fuera lo único real en su mundo. Me acerqué sin pensar. Me arrodillé a su lado. «Hola», dije suavemente. «¿Cómo te llamas?» La niña me miró en silencio durante un momento eterno. Luego, lentamente, extendió la mano y me ofreció la flor silvestre que había recogido del suelo. «Para ti», susurró. «No llores». Me toqué la cara y descubrí que estaba empapada de lágrimas que ni siquiera había notado derramar. Una de las cuidadoras se acercó. Se llama Estrella. Llegó hace 6 meses. La encontraron abandonada en la puerta de un mercado. Es muy callada, casi no habla con nadie. Me miró con curiosidad. «Pero a usted le ha regalado una flor. Nunca había hecho eso». Estrella no soltaba mi mano. Sus deditos se aferraban a los míos como si su vida dependiera de ello. Miré a Sebastián. Él me miraba con una comprensión silenciosa. No dijimos nada. No hacía falta. Aquella niña me había elegido, y yo la necesitaba tanto como ella me necesitaba a mí. El proceso de adopción de Estrella fue arduo pero decidido. La primera entrevista con los trabajadores sociales reveló obstáculos que ya anticipábamos. El historial de Sebastián, aunque no incluía cárcel efectiva, generaba preocupaciones. Nuestra situación económica era precaria. Vivíamos en un apartamento pequeño, en un barrio modesto. Pero también teníamos algo que muchos solicitantes adinerados carecían: un amor genuino y desesperado por esa niña. Patricia, mi fiel amiga, movilizó sus contactos. Su padre, abogado retirado, nos asesoró gratuitamente. Los vecinos del edificio firmaron cartas testificando nuestra integridad. Incluso mis jefes de la agencia escribieron recomendaciones sobre mi profesionalidad y carácter. 3 meses después, el día en que el juez aprobó finalmente la adopción, Estrella corrió hacia nosotros gritando: «¡Papá! ¡Mamá! ¡Ya puedo ir a casa!». Sebastián la levantó en brazos, girándola en el aire mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo.
Yo los abracé a los dos, sintiendo que mi corazón, que creía destruido para siempre, latía con una fuerza renovada. Durante el primer año, nuestra pequeña familia encontró su ritmo. Estrella floreció bajo nuestros cuidados, transformándose en una pequeña charlatana llena de curiosidad. Sebastián, gracias a un antiguo colega que confió en él, consiguió trabajo como técnico informático en una empresa mediana. Yo seguía diseñando desde casa, lo que me permitía estar cerca de nuestra hija. Pero la paz, aprendería una vez más, era solo un espejismo temporal. Un día ordinario, mientras preparaba la cena, llamaron a la puerta. Abrí esperando al cartero. En su lugar, encontré a una pareja de mediana edad vestida con ropas caras. La mujer, con el cabello perfectamente peinado y joyas ostentosas, me miró con una mezcla de desdén y ansiedad. ¿Carolina Reyes?, preguntó el hombre. Somos los Mendoza. Hemos venido por nuestra hija. El apellido me heló la sangre. Mendoza, el mismo apellido del usurero que había arruinado a Sebastián. No sé de qué me hablan, respondí, intentando cerrar la puerta. La mujer la bloqueó con el pie. Ustedes la llaman Estrella, nosotros la llamamos Valentina. Es nuestra hija biológica y hemos venido a recuperarla. La historia que revelaron era tan cruel como previsible. Los Mendoza pertenecían a una red de blanqueo de capitales que se desmoronó años atrás. Para evitar la cárcel, huyeron del país con identidades falsas, abandonando todo lo que no pudieran llevar consigo, incluyendo a su hija de 2 años. Ahora, después de años ocultándose y reconstruyendo su fortuna en el extranjero, habían vuelto, no por amor paternal, sino porque necesitaban a Estrella. Resultaba que la abuela de la niña, ya fallecida, había dejado un fideicomiso millonario a nombre de su única nieta, un dinero al que solo podían acceder los tutores legales de la niña. Querían recuperar la custodia para quedarse con esa herencia. Ella es nuestra hija ante la ley biológica, amenazó el señor Mendoza. Tenemos abogados que harán picadillo su adopción de pacotilla. Entréguenla por las buenas o prepárense para la guerra. Sebastián llegó a casa mientras ellos se marchaban. Al enterarse de la situación, su rostro se endureció con una determinación que no le había visto desde el juicio. No se la llevarán, dijo. Pasarán sobre mi cadáver primero. Los Mendoza cumplieron su amenaza. 2 semanas después, recibimos una demanda judicial solicitando la anulación de la adopción y la devolución de la menor secuestrada a sus legítimos padres. Sus abogados argumentaban que la adopción se había realizado sin la autorización de los padres biológicos, que habían sido impedidos temporalmente de ejercer sus derechos debido a circunstancias extraordinarias. También atacaron a Sebastián. Su historial de problemas legales, decían, demostraba que no era un tutor adecuado para ningún menor. La comunidad se volcó en nuestra defensa. El presidente del edificio organizó una petición de apoyo. Los compañeros de trabajo de Sebastián testificaron sobre su integridad. Incluso el dueño de la tienda de la esquina, que nos fiaba el pan cuando no llegábamos a fin de mes, escribió una carta emotiva al juez. Pero fue la investigación paralela de Patricia la que cambió el rumbo. Los Mendoza mienten, nos informó una noche con los ojos brillantes de excitación. Nunca fueron impedidos de ejercer sus derechos parentales. Abandonaron a Estrella voluntariamente. Hay registros del hospital donde la dejaron. Y lo que es mejor, están siendo investigados por la policía de 3 países por blanqueo de capitales y evasión fiscal. Con esa información, nuestro abogado contraatacó. Presentó evidencias del abandono deliberado, documentación de las investigaciones internacionales contra los Mendoza y declaraciones de expertos en desarrollo infantil sobre el daño irreparable que supondría arrancar a Estrella de la única familia que conocía. El día de la vista definitiva, la sala del juzgado estaba abarrotada.
Los Mendoza, impecablemente vestidos, irradiaban una confianza que me revolvía el estómago. Sus abogados parecían un ejército preparado para la guerra. Pero entonces sucedió algo que ningún abogado podía haber previsto. La jueza, una mujer experimentada, con reputación de no dejarse intimidar por apellidos ilustres, solicitó hablar con Estrella a solas. Esperamos 30 minutos que parecieron años. Cuando la puerta de la sala del juez se abrió, Estrella corrió hacia nosotros, gritando: «No me quiero ir con ellos, no los conozco, yo solo quiero quedarme con papá y mamá». La jueza observó la escena con ojos que brillaban sospechosamente. «La menor ha expresado su voluntad de forma clara y consistente», declaró cuando regresamos a nuestros asientos. Además, las pruebas presentadas demuestran un patrón de abandono deliberado por parte de los demandantes, así como motivaciones económicas cuestionables detrás de esta petición de custodia. Los Mendoza empezaron a protestar, pero la jueza levantó una mano. Además, este tribunal ha sido informado de que los señores Mendoza son actualmente objeto de investigación por delitos financieros en múltiples jurisdicciones. En esas circunstancias, sería irresponsable entregar a una menor a su cuidado. El martillo cayó. La adopción de la menor Estrella por parte de los señores Reyes Vega queda ratificada. La demanda de los señores Mendoza queda desestimada. Se ordena una investigación sobre posible intento de extorsión y uso fraudulento del sistema judicial. Estrella saltó a mis brazos gritando de alegría. «¿Ya no me van a llevar, mamá?» «Nunca, mi amor», le susurré, llorando de realivio. Sebastián nos envolvió a las dos en un abrazo. «Lo logramos», dijo con la voz quebrada. «Somos una familia de verdad». Los Mendoza fueron escoltados fuera de la sala. Antes de salir, la señora Mendoza me dirigió una última mirada venenosa. «Esto no ha terminado», siseó. Pero yo ya no tenía miedo, porque esa noche, mientras arropaba a Estrella en su cama, me miró con esos ojos enormes que me habían elegido en el patio de aquel orfanato. «Mamá, ¿puedo pedirte algo?» «Lo que quieras, cariño». «¿Puedes cantar la canción, esa que cantabas cuando tenía miedo?» Canté. No recuerdo qué canción era, pero debe ser la correcta porque Estrella se durmió sonriendo. Al salir de su habitación, encontré a Sebastián esperándome en el pasillo. Me abrazó sin decir nada. No hacían falta palabras. Habíamos ganado la batalla más importante de nuestras vidas, no con dinero ni con poder, sino con algo que los Mendoza jamás entenderían: amor incondicional. Los años siguientes fluyeron con la suavidad de un río que finalmente ha encontrado su cauce. Sebastián, gracias a su perseverancia y talento, fue ascendiendo en su empresa hasta convertirse en jefe de departamento. No ganaba fortunas, pero lo suficiente para que viviéramos con dignidad y pudiéramos ahorrar para el futuro de Estrella. Yo había dejado la agencia para trabajar como diseñadora independiente, con clientes fieles que valoraban mi creatividad. Trabajaba desde casa, lo que me permitía estar presente para cada momento importante de la vida de nuestra hija. Estrella, a sus 7 años, se había convertido en una niña brillante y cariñosa. La tristeza de sus primeros años había sido reemplazada por una alegría contagiosa. Amaba la pintura, los libros de aventuras y, sobre todo, pasar tiempo con sus papás, como nos llamaba orgullosamente. Una tarde de primavera, mientras Estrella jugaba en el jardín del pequeño piso que habíamos conseguido comprar, Sebastián me tomó de la mano y me llevó al salón. Se arrodilló frente a mí con una caja de terciopelo azul. «Carolina, hace 4 años nos casamos por desesperación. Fue una locura, una decisión impulsiva que debería haber sido un desastre». Abrió la caja revelando un sencillo anillo de oro con una pequeña piedra que brillaba como una estrella. Pero de alguna manera, aquella locura se convirtió en lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú me salvaste de la cárcel, me apoyaste cuando perdí todo, me diste una hija, me enseñaste lo que significa amar de verdad. Las lágrimas ya rodaban por mis mejillas. Así que hoy quiero hacer las cosas bien. Carolina, ¿me concedes el honor de casarte conmigo otra vez?
Esta vez no por escapar de algo, sino por correr hacia algo, hacia ti, hacia nuestra familia, hacia el resto de nuestras vidas juntos. No pude articular palabra, solo asentir riendo y llorando al mismo tiempo. La boda fue una semana después, en el patio de nuestra comunidad de vecinos. No hubo flores caras ni banquete lujoso, solo las guirnaldas que Estrella y los niños del barrio habían hecho con papel de colores, y una comida casera que cada vecino contribuyó a preparar. Patricia fue mi dama de honor. El presidente de la comunidad, don Manuel, ofició la ceremonia, y Estrella, vestida con un tutú rosa que ella misma había elegido, caminó delante de nosotros esparciendo pétalos de margaritas. Cuando intercambiamos los votos, no fueron promesas grandilocuentes de amor eterno, fueron palabras simples y verdaderas. Prometo seguir eligiéndote cada día, dije, en los momentos buenos y en los difíciles, cuando todo salga bien y cuando todo se derrumbe. Eres mi compañero, mi mejor amigo, mi hogar. Sebastián me miró con los ojos brillantes. Y yo prometo no volver a esconderte nada, ni mis miedos, ni mis luchas, ni la cantidad absurda que te quiero. Llegaste a mi vida como una extraña desesperada, y ahora no puedo imaginar un solo día sin ti. Cuando nos besamos, los vecinos aplaudieron y Estrella gritó: «¡Papá y mamá se quieren!». Tenía razón. Nos queríamos, no con el amor de película que había soñado de adolescente, sino con algo más profundo, un amor construido con ladrillos de adversidad, cimentado con confianza mutua, decorado con momentos cotidianos que nadie más consideraría especiales. Un año después de la boda, en el cumpleaños número 8 de Estrella, me desmayé mientras preparaba el pastel. Sebastián, terrorizado, me llevó al hospital esperando lo peor, pero el médico salió sonriendo. «Felicidades, está usted embarazada de 8 semanas. Madre e hijo están perfectamente sanos». Sebastián se derrumbó contra la pared, llorando como el día que lo conocí, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan inmensa que no cabía en su pecho. 9 meses después, Hugo llegó al mundo gritando con pulmones sanos y fuertes. Un niño con los ojos de su padre y la terquedad de su madre, según los vecinos. A Hugo lo adoró desde el primer instante. «Es mi hermanito», le dijo a todo el mundo. «Yo lo voy a cuidar siempre». Y lo hacía. Le cantaba canciones inventadas para que dejara de llorar. Le leía cuentos que ella misma escribía. Lo defendía de cualquiera que osara mirarlo feo. Eran simplemente una familia. Un domingo por la tarde, años después, me senté en el pequeño jardín de nuestra casa. Sebastián enseñaba a Hugo, aún de 4 años, a jugar al ajedrez, mientras Estrella, de 11, pintaba un retrato de todos nosotros. «Mamá», me llamó, «¿quiero preguntarte algo?» «Claro, mi amor». «¿Es verdad que papá y tú se casaron el mismo día que se conocieron? Eso me contó abuela Patricia». Sonreí ante el apodo que Estrella le había puesto a mi amiga. «Es verdad, fue la decisión más loca de mi vida». «¿Y no tuviste miedo?» Miré a Sebastián, que había levantado la vista y me observaba con esa media sonrisa que había aprendido a amar. Tuve mucho miedo, admití, pero a veces las mejores cosas de la vida vienen de los momentos en que decides saltar aunque no veas dónde vas a caer. Estrella asintió con la sabiduría impropia de su edad. «Pues menos mal que saltaste, mamá, porque si no, yo no tendría familia». Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero esta vez no las contuve. Sebastián se acercó y me abrazó por detrás. «¿En qué piensas?», susurró. «En aquel día en el registro civil, en doña Remedios y su broma imposible, en nosotros, 2 extraños destrozados que decidieron que no tenían nada que perder. ¿Te arrepientes?». Miré a sus ojos, esos ojos color miel que habían visto lo peor y lo mejor de mí. Ni un solo segundo. Aquel día pensé que estaba tocando fondo. No sabía que en realidad estaba encontrando mi camino a casa. El sol se ponía sobre nuestro pequeño jardín. Hugo corría persiguiendo mariposas. Estrella terminaba su dibujo con una sonrisa satisfecha. Y Sebastián y yo nos quedamos abrazados contemplando la vida que habíamos construido juntos contra todo pronóstico. La funcionaria del registro civil tenía razón aquella tarde de lluvia. Hicimos una buena pareja. Y aunque el camino para llegar hasta aquí estuvo lleno de tormentas, traiciones y pérdidas devastadoras, no cambiaría ni un solo paso, porque cada uno de esos pasos nos trajo hasta aquí, hasta este momento de paz, hasta estos hijos que amo con locura, hasta este hombre que empezó siendo un extraño y terminó siendo mi todo. El destino, resulta, sabe lo que hace, aunque a veces necesite una funcionaria bromista y 2 corazones rotos para hacerlo funcionar.